Saludos, estimado docente. Mi nombre es José Ángel Silva Cadena, estudiante de la carrera de Derecho a distancia, cursando el 8º semestre. Hoy voy a presentar un recurso de casación. Como dato general del caso tenemos el siguiente: tipo de proceso es penal, número de causa 17.201-2023-01145. Instancia: Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Sala Penal. Recurrente: abogado José Ángel Silva Cadena, de defensor particular de Luis Alberto M. B. Sentenciado: el señor Luis Alberto M. Delito impugnado: porte ilegal de arma de fuego, según el artículo 360 del Código. Resolución recurrida: sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 10 de abril de 2025, que confirmó la sentencia condenatoria dictada en primera instancia. Pena impuesta: 1 año 4 meses de privación de libertad. Síntesis de los hechos en acciones procesales. Luis Alberto M. fue aprehendido el 12 de agosto del 2023 en el sector de la Ferroviaria Sur de Quito, cuando agentes policiales realizaron un control vehicular de rutina. Al momento de revisar el vehículo, los agentes encontraron una arma de fuego tipo pistola marca Glock a la guantera del automotor, sin que el ciudadano presentara permiso de tenencia o porte de arma. El 25 de noviembre del 2023, el Tribunal de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito emitió la sentencia condenatoria en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego, conforme al artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal COI. Fundamento normativo específico: se alega la infracción del artículo 76, numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Asimismo, se considera infringido el artículo 621, numeral 5 del Código Orgánico Integral General de Proceso, que establece la obligación motivada de las resoluciones judiciales conforme a la ley. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, numeral 7, literal 1, derecho a una resolución debidamente motivada. El artículo 66, numeral 14, derecho a la libertad procesal. El artículo 24.2, vigente ante la reforma constitucional, el principio de favorabilidad a la interpretación penal. En el Código Orgánico Integral Penal tenemos el artículo 5, que es el principio de indubio pro reo, el artículo 621, numeral 5, deber de motivación a la sentencia, y el artículo 652 y 653, numeral 1, requisitos y causales de recurso de casación penal. Causal de la casación invocada: la causal que se invoca corresponde al numeral 1 del artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal, que establece: el recurso de casación procederá por infracción de normas procesales cuando ésta haya sido influido debidamente en la decisión de la causa. Justificación preliminar sobre la admisibilidad del recurso: la presente causa cumple con los requisitos de admisibilidad previsto en el artículo 652 del COI. En efecto, se trata de una sentencia emitida por una sala penal de la Corte Provincial. En el marco de este proceso, el delito sancionado con una privación de libertad. La sentencia impugnada reviste carácter definitiva de haberse agotado las instancias de apelación. Además, se ha verificado la vulneración de garantías constitucionales y procesales que afectaron de manera sustancial el fallo emitido. Específicamente, en cuanto a la motivación injustificada de la sentencia, que influye decisivamente en la confirmación de la condena.
La motivación de la sentencia de segunda instancia resulta aparente y genérica, pues no analiza de forma individualizada las alegaciones de defensa sobre la ausencia de las pruebas directas respecto al conocimiento y voluntad, tal como vulnera los derechos del debido proceso y contradice los estándares establecidos en la Corte Constitucional en la sentencia número 093-18. En virtud de lo anterior, se considera que existe infracción procesal relevante que habilita el recurso de casación, al haberse infringido las normas constitucionales que garantizan el derecho a una tutela judicial efectiva. Naturaleza de la finalidad del recurso de casación. El recurso de casación penal tiene por finalidad garantizar la correcta aplicación del derecho, proteger los derechos fundamentales del procesado y asegurar el respeto a las normas procesales sustanciales. La Corte Nacional de Justicia ha señalado también que el recurso de casación no es una tercera instancia, sino un mecanismo de control normativo orientado a verificar la legalidad de la sentencia y a uniformar la jurisprudencia nacional. La falta de motivación adecuada en una sentencia de segunda instancia no solo constituye una infracción procesal grave, sino que además afecta la coherencia del sistema jurídico. En desarrollo argumentativo de los errores de derecho tenemos uno, que es la infracción al deber ser motivada. La sentencia en segunda instancia incumple el mandato constitucional de la motivación al limitarse al retirar los argumentos del fallo de la primera instancia, sin confrontar ni desvincular las alegaciones concretas de la defensa en la apelación. 2. Vulneración del debido proceso y del principio de la defensa. La omisión de analizar y las argumentaciones sobre la falta de la prueba directa que vincule al procesado con el arma hallada en la guantera. 3. Motivación aparente de la conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de la República. En su resolución judicial, sin exposición lógica de fundamento, constituye una motivación aparente generadora de nulidad. La Sala Provincial explicó que se desestimó los testimonios del copiloto. 4. Vulneración de la eficiencia de la prueba. De la Sala limitó al calificador de la prueba testimonial policial como contundente, sin un análisis integral de su credibilidad. 5. Influencia decisiva en la decisión de la causa. La omisión motivada adecuadamente a los puntos esenciales de la apelación y la deficiente valoración probatoria efectuaron de manera decisiva en el sentido del fallo. Petición concreta a la Corte Nacional de Justicia. En este caso tenemos: por las razones expuestas, se solicita respetuosamente a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia: 1. Que se declare la admisibilidad del presente recurso de casación al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal. 2. Que en su momento procesal oportuno se declare con lugar al recurso interpuesto, se cese la sentencia impugnada y se disponga su nulidad por la vulneración del debido proceso a la falta de motivación. Y 3. Que se ordene el reenvío del proceso para el otro tribunal de segunda instancia emitida la nueva sentencia debidamente motivada conforme a los principios constitucionales procesales vigentes. Y en conclusión general de este caso, estimado docente y demás personas, en mérito a los fundamentales expuestos se evidencia
con la claridad con la sentencia en la segunda instancia, adolece de vicios sustanciales en su motivación, lo que constituye una infracción procesal determinada conforme al numeral 1 del artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal. La Sala de Apelación incurre en motivación aparente al limitarse a reproducir argumentos sin un examen autónomo, lógico ni razonado en las pruebas y alegaciones de la defensa, efectuado con aquellos derechos del debido proceso a la defensa y a una tutela judicial efectiva del procesado. Asimismo, se configuró una valoración deficiente e incompleta del acervo probatorio al desentender elementos esenciales como el testimonio del copiloto, la falta de indicios materiales que vinculen de forma directa al procesado con el arma incautada. En virtud de todo lo anterior, corresponde que la Corte Nacional de Justicia declare con lugar del recurso de casación, cese la sentencia impugnada y disponga su nulidad, ordenando el reenvío del proceso a fin de que el otro tribunal, al ser emitida, pronunciada debidamente motivada y conforme al marco jurídico vigente. Muchas gracias, doctor.